¿qué tal? En el programa de hoy de Mala Genética vamos a hablar sobre los frutos secos y muy bien acompañados por Antonio Valverde. Buenas, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Muy bien. Queremos saber en este programa qué son los frutos secos y, bueno, unas pocas recomendaciones porque tenemos entendido que los frutos secos se consideran algo saludable, ¿no es así? Pues sí, hoy vengo a tratar el tema de los frutos secos y antes de entrar a valorar si son saludables o no, me gustaría un poco que fuésemos un poco por partes. En primer lugar, me gustaría explicar un poco qué son los frutos secos, ¿vale? Los frutos secos no es más que un alimento que recibe su nombre debido a que tienen unas características comunes y esa característica es que no llegan a más de un 50% de agua. Sería un alimento, entonces podríamos definir fruto seco a un alimento en concreto que no, cuyo porcentaje de agua no sobrepasa el 50%. Ujú, Oye, pero eso mm. puede generar confusión porque hay fruta deshidratada. Entonces, pues no podemos confundir el fruto seco con la fruta deshidratada, que también, o tampoco, mejor dicho, llega a ese porcentaje de agua. Entonces, ¿qué es un fruto seco? Pues bueno, cuando nos referimos a fruto seco en concreto, debemos hacer la puntualización o debemos hacer la aclaración de que no nos estamos refiriendo a ningún tipo de fruta, sino todo lo contrario. Lo que nos referimos es a la semilla. Por tanto, fruto seco será esa semilla que su contenido de agua es por debajo del 50% y que a nosotros nos sirve de alimento. Eso podríamos decir que es un poco la definición breve de fruto seco. Entonces, para hacer un resumen y para aclarar un poco a los oyentes, todo lo que consideramos como pasas o ciruelas, todo eso se consideran frutas deshidratadas y lo que sería un ejemplo de fruto seco podría ser unas avellanas, unas nueces, etcétera, ¿no? Exacto, cualquier tipo de semilla que nos sirva de alimento, pues la podríamos denominar como fruto seco, ¿vale? Muy bien, y otra duda que nos suele surgir es, muchas veces vemos el contenido, vemos los valores nutricionales de los frutos secos, por ejemplo, de unos pistachos, y vemos que realmente son altamente calóricos. Entonces queríamos saber, pues, si engordan, no engordan, a este tipo de dicotomía que siempre nos encontramos en las dietas. Pues la verdad que cuando hablamos de fruto seco, pues realmente tenemos que aclarar para analizar si engordan o no el tipo de fruto seco, porque no es lo mismo un fruto, una almendra, por ejemplo, al natural, que una almendra frita, que una garrapiñada, que una almendra con sal. Entonces, sí es verdad que cualquier bolsa o etiquetado que veamos que haga referencia a un fruto seco, pues bueno, nos puede alarmar esa cantidad calórica que menciona, pues normalmente suele ir entre 200, 300, incluso 600 y 700 calorías por cada 100 gramos. Esto, pues bueno, parece que es evidente que se asocia a un mayor sobrepeso o que podríamos definir que engorda. Pero lo cierto es que es curioso que es todo lo contrario, parece que hay una relación directamente proporcional, pero a la inversa de aquellas personas que consumen frutos secos en función de su perímetro abdominal. Parece que el fruto seco, en vez de engordar, lo que hace que ayuda a mantener el peso saludable de aquellas personas que lo consumen. Ahora veremos por qué o intentaremos un poco aclarar por esto, pero realmente es curioso que aquellas personas que tienen un mayor consumo de frutos secos realmente pues no presentan niveles elevados de grasa. Oye, estamos siempre hablando de un fruto seco al natural. Si nos vamos ya a frutos secos tipo con sal o como azúcar, pues ahí ya no entraríamos a describir o a clasificarlo como fruto seco tal como estamos tratándolo hoy. Entonces, engorde el fruto seco, pues como digo, a nivel calórico parece que sí, pero la relación realmente es inversa. O sea, tú puedes comer frutos secos
Y realmente si hiciéramos una observación, un estudio observacional, veríamos que aquellas personas que lo suelen consumir en su estado natural normalmente no presentan exceso de grasa. ¿Por qué? Te estarás preguntando. ¿Y por qué pasa esto? Pues muy Ujú. simple. Las causas de esto es que realmente tienen una digestión difícil, tienen una digestión complicada. Entonces, cuando tú consumes el fruto seco, pues nuestro cuerpo como que no lo llega a digerir del todo. Por tanto, esa absorción de esas calorías que a priori nos marcan en el etiquetado, pues bueno, no llegan muchas veces a transformarse en grasa. Otra causa de las que se puede asociar causa inversa que estamos hablando es de alto en fibra. Ya hemos visto que la fibra muchas veces nos ayuda a absorber y nos ayuda a digerir otro tipo de sustancias. Pero en el caso de los frutos secos, pues al estar un alto contenido en fibra, eso hace pues, que al final engorden menos. Y la tercera causa que quiero hacer un poco mención es que genera la saciedad. Entonces, si tú con un puñado de frutos secos entras en un estado de saciedad mayor o antes que, por ejemplo, que un alimento procesado, va a dejar de comer menos. Entonces, ese puñado de frutos secos pues puede ayudarte a mitigar el hambre sin añadir calorías extra, porque como hemos hablado al principio, las 400 o 600 calorías que tiene cada 100 gramos, hay muy poca gente que se coma en un asalto 100 gramos de frutos secos, es una barbaridad. Normalmente, cuando hablamos de cantidades recomendadas de frutos secos, siempre mencionamos en torno a unos 20-30 gramos, que es lo que equivaldría más o menos a un puñado o lo que coge en la palma de la mano. Entonces, esa sería un poco pues, la aclaración en engorda o no engorda. Pues bueno, si es natural, normalmente no debe engordar, siempre y cuando se consuma de manera controlada y moderada. No sé si te he explicado, Claro, si te respondí un poco a la pregunta que me has hecho. sí, vamos, lo que se podría, en resumen, lo que se podría decir es que los frutos secos al natural, por las grasas que aportan, son saludables y tienen beneficios, como bien has comentado, pero hay que tener un poco de control en la cantidad que comes, que si comes al final, en vez de un puñado, coges 3 puñados, pues al final te suben muchísimas calorías porque o coges muchas más calorías porque son alimentos pues bastante calóricos, aunque sea saludable. Entonces, partiendo de esta base y partiendo de los frutos secos al natural, como has dejado claro, ¿cuáles son los que recomendarías? Pues como bien has dicho, antes de recomendar nada, quiero aclarar esto, bueno, hacer un poco a entrar a lo que has comentado en el tema de saludable, que parece que lo que es saludable o natural, pues no engorda. No, sí, sí engorda. Aquello que es saludable, sí engorda. Eh, pero realmente engorda el exceso. Podríamos beneficiarnos de ellos porque se ha visto que el consumo regular de frutos secos hace que se reduzca la mortalidad a nivel global. Entonces, aquella persona que consume de manera regular y de manera controlada y en buenas cantidades frutos secos, pues tiene mayor longevidad, o eso a priori es lo que se ve en los estudios. También ayuda un poco a disminuir la prevalencia de algunos tipos de cáncer. Por tanto, también nos podemos beneficiar en este punto. Y por último, lo que quiero hacer mención es a las enfermedades cardiovasculares. Muy importante porque el consumo regular de frutos secos parece verse asociado a una disminución de la presión arterial. Por tanto, resumen que podemos volver a comentar. Fruto seco es un alimento muy saludable. Es calórico, pero de manera regular y de manera controlada nos aportan más beneficios que realmente pues, daño, ¿vale? Entonces, en alusión a recomendar qué tipo, pues mire, quiero hacer mención a 3 frutos secos en concreto que para mí son los más habituales, no por nada, sino porque creo que son los más ricos en ese aporte de nutrientes que hemos hablado y además son los más comunes. El primero de todos quiero hacer mención a la nuez.
la nuez, la típica nuez, pues recibe su nombre, bueno, se dice que se llama, antiguamente se le denominaba la semilla de Dios. Es un fruto o un alimento muy rico en omega 3, en minerales, en vitaminas del tipo B. Incluso la fibra, perdón, es también bastante rico en ella. ¿Qué nos podemos beneficiar en su consumo? Pues se ha visto que en aquellas personas que consumen este tipo de alimentos, este tipo de fruta, de frutos secos, pues tienen una mayor relajación muscular. Esto pues, está asociado a los antioxidantes que nos puede aportar, pero además previene enfermedades cardiovasculares, como ya hemos mencionado anteriormente, y mejora el rendimiento cognitivo. O sea, realmente la nuez es muy saludable y no solo a nivel metabólico, sino a nivel cognitivo, pues parece que también aporta bastante beneficio. En el omega 3, pues bueno, hay una especie de controversia, porque sí es verdad que aporta omega 3, pero también es rico en omega 6, y realmente si nosotros lo que vamos buscando es aumentar la ingesta de omega 3, pues bueno, no sería casi lo más recomendable usar la nuez, que muchas veces esto crea confusión. Para aumentar la ingesta de omega 3 siempre se recomienda el pescado azul, ¿vale? Tipo salmón. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, porque si tú al final tienes el omega 6 por encima del omega 3 y tratas de equilibrarlo consumiendo nueces, pues al final no lo equilibras, porque sí, puedes estar añadiendo omega 3, pero también estás añadiendo omega 6. Y parece ser que hay una relación ahí entre omega 6 y omega 3 que es muy complicada igualar con el consumo de nueces. Así que ese sería uno de los frutos secos que más consumo yo y que realmente más me gusta, ¿vale? La nuez. El segundo, Ujú. pues, ¿te puedes dar una idea de cuál es el segundo fruto seco que traigo? Pues diría que las avellanas podrían ser. No, traigo otros mucho que considero mucho más completos y mucho más beneficiosos, que sería la almendra. La almendra la tenemos tan Ah, la cerca. almendra. Sí. Ujú. Y muchas veces, pues, la verdad que pasamos un poco de su consumo. Es un alimento bastante nutritivo. La almendra nos ayuda a compensar esa deficiencia de calcio, que parece que cuando hablamos de calcio solamente, pues bueno, hacemos referencia como que el estandarte del calcio es la leche, y realmente un puñado de almendras pues nos puede aportar casi más que un vaso de leche, casi más calcio, perdón, que un vaso de leche. Por eso aconsejo o lo traigo aquí para que perdamos un poco el miedo a consumir almendras. Como digo, la almendra siempre en su estado natural, ¿vale? Porque con las almendras sí es verdad que se suelen hacer muchos postres, se suelen hacer muchos productos, pues como hemos comentado antes, garrapiñada, almendra garrapiñada. Eso aumenta sus calorías, y eso hace que cuando hablemos de almendra, pues muchos compañeros o muchas personas se le acuse de alto valor calórico. Claro, es que cuando hablamos de almendras, normalmente siempre se suele hablar de almendras fritas, de almendras saladas, pero no, no debemos tener miedo al consumo de almendras en su estado natural, ¿vale? Y el último Ujú. fruto seco, perdón, que traigo es simplemente no sé, por hacer mención a él, porque es realmente curioso, que sería la castaña. Es un fruto seco bastante peculiar, ya que no atiende directamente a la definición que hemos dado al principio. ¿Por qué? Porque es uno de los frutos secos que más contenido en agua tiene, casi que llega al 50% del total de su valor. Por tanto, lo traigo porque es un fruto seco un poco característico, porque simplemente se suele tomar en otoño con el frío,
y parece muchas veces pues, que no está dentro de esta familia. Quiero decir que la castaña es un alimento muy, muy, muy nutritivo, muy saciante. Incluso es de los frutos secos que mayor cantidad de fibra contiene. Pero es que además, como tiene mucha agua, el valor calórico de él, de la castaña, pues es muy bajo. Es de los frutos secos con valor calórico más bajo. Sacia más, rico en agua y además tiene muchísimos nutrientes que a nivel, o sea, con un puñado de castaña, pues estaríamos compensando esos déficits que normalmente presenta este tipo de alimentación que hoy día tenemos un poco más occidentalizada, ¿vale? Entonces, esas serían como un poco, por así decirlo, las tres recomendaciones principales que yo suelo hacer en mis consultas. Castañas, sobre todo en la época de otoño, que es donde Otoño. Ujú. están presentes, y sobre todo nueces y almendras. Cualquiera de mis menús siempre lleva presente nueces y almendras. Al principio choca un poco porque ven el menú o la pauta nutricional de un profesional y parece que ponerle un fruto seco, como nos acostumbramos a hacerlo, pues parece que choca. Muchos son los que me dicen, pero oye, Antonio, me has puesto nueces, pues puedo comer nueces. Sí, sí, no te preocupes, puedes comer nueces. No va a interferir en tu pérdida de grasa si hacemos las demás cosas bien. Además, nos vamos a ver beneficiados, como ya hemos comentado anteriormente. Pues esto te diría Y eso. Dime. una última pregunta. Has mencionado esos tres frutos secos, pero creo que actualmente hay un boom con respecto a un fruto seco que es el cacahuete, ¿vale? Ahora lo vemos en un montón de cremas y no sé si podría ser recomendable o no. Hablo del cacahuete natural, no el cacahuete frito, ¿no? Como no en ese ámbito, pero es porque generalmente los frutos secos tienden a ser bastante caros y el cacahuete a lo mejor tiene un precio más bajo, por lo tanto podría ser asequible o no, podría ser beneficioso o no para la salud. Bueno, hay buena pregunta porque realmente no se llega a saber del todo claro si el cacahuete es un fruto seco, porque hay quien lo clasifica como legumbre. Entonces no he hecho mención a él porque como no queda claro la clasificación un poco de esto, pero parece que tiene más a ser legumbre que fruto seco, es curioso. Ah, sí, Pues como los no, por guisantes, eso ¿no? no lo Como, he traído. Pero sí es verdad que el cacahuete, pues, en concreto, es un alimento bastante alto en calorías. Las cremas de cacahuete que ahora solemos ver, pues bueno, no dejan de ser cremas bastante palatables, o sea, bastante, generalmente bastante ricas de sabor, que hacen que perdamos un poco la noción de lo que estamos consumiendo. Entonces, yo estoy a favor de la crema de cacahuete, pues bueno, en momentos puntuales y en un contexto determinado, pues bueno, pueden valer, pero debemos tener en cuenta que al final aportan las mismas calorías que el alimento sin estar en esa textura de crema. Entonces, ujú. por norma general, es menos saciante tomarte una cucharada de crema de cacahuete que esa misma cantidad en lo que es el alimento entero. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado en las redes sociales cuando vemos a personas que nos venden este tipo de alimentos, porque normalmente esa persona que te lo recomienda, si te fijas, o la gran mayoría, no todos, pero bueno, la gran mayoría va sujeta a un código. Entonces yo te estoy vendiendo esta crema cacahuete como la panacea de la alimentación, pero bueno, toma, te doy mi código para que compres con él y yo beneficiarme de tu compra. Entonces, pues bueno, es buena, no estoy diciendo lo contrario, pero no para todo el mundo sería apta. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado Eh, con esas cosillas. Está muy bien lo que dices, ¿no? Porque en muchas ocasiones he mencionado la crema de cacahuete, pero podría haber sido una crema de almendras, una crema de pistacho. Y es cierto que cuando cogemos las cremas y las untamos y las metemos en una tortita o cualquier ese tipo de comida, perdemos un poco la noción de lo que estamos comiendo. Y sin embargo, al tenerlo el fruto seco, ponértelo en un plato, cogerlo con la mano y meterse a la boca, tienes más noción o eres más consciente de lo que estás
comiendo y aparte, imagino que al masticar, pues también crea una mayor saciedad. Claro. Pues muy Que, interesante. todo alimento que necesite ese proceso mecánico de masticar, pues va a ser que tardemos más en comer, por lo tanto la saciedad va a llegar antes y nos genere como la sensación de que estamos comiendo más. Ya lo vimos en el tema de los zumos, que no es lo mismo beberte las 3 piezas de fruta que comértelas. O sea, hay muy poca gente que se coma 3 naranjas de golpe y sin embargo es muy común que en un zumo, cuando tomamos 3, 4 naranjas. Entonces, siempre cuando hablamos de saciedad, aquello que necesitamos masticar, aquello que necesitamos, ese proceso mecánico de nuestra boca, pues va a generar mucha más saciedad y por lo tanto vamos a ingerir menos alimentos si necesitamos masticar. Muy bien. Y por último, para concluir, ¿nos podrías recomendar en algún momento del día en lo que podría ser una buena opción tomar estos frutos secos ahora de cara al verano, a lo mejor como snack o después de comer? ¿Qué momento piensas, perdón, que es mejor? Pues realmente no hay momento determinado para decir que sea el mejor momento para consumir frutos secos. Normalmente yo lo suelo recomendar entre horas, entre comidas, mejor dicho, perdón. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que son realmente saciantes, entonces evita el picoteo de otras cosas. Pues si te comes, por ejemplo, una fruta con un puñado de almendras, va a evitar que te vaya a la nevera y te coja la crema de cacao o que te coja un helado, que te coja... Entonces, la mejor, si tuviese que escoger un mejor momento para incluirlo, ya te digo, creo que habría que incluirlo de manera regular y diaria, pero bueno, si tuviera que escoger un momento determinado sería eso, entre horas. ¿Vale? Es como el resumen, podríamos hacer la síntesis. ¿Cuándo es el mejor momento? Pues eso, entre horas, ¿vale? Porque al final va a ser que lleguemos a la comida principal más saciados. Entonces vamos a Ujú, comer menos. Entonces, si tú has desayunado a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde es cuando vas a comer el almuerzo, te vas a tomar el almuerzo, pues si ujú. no comes nada entre horas, normalmente llegas con más ansiedad. Por eso se dice o por eso se recomienda o se pauta las 5 comidas, porque entre horas evitamos que lleguemos a la comida principal con más ganas, ¿vale? Un más antojo. Aprovecho esto un poco para concluir diciendo y recalcando eso, el animar a que no se le tenga miedo al fruto seco, a que se consuma fruto seco, pero que empecemos a evitar a tomar frutos secos procesados, frutos secos que ya vengan con aderezos tipo azúcar o sal. El fruto seco, vas a escuchar gente que te van a decir que si lo tomamos con calor, pues bueno, puede que lo asimilemos mejor. Bueno, pues parece que sí, que el fruto seco, pues hidratado o con calor, parece que se absorbe o asimila mejor, pero Ujú. debemos tener en cuenta que normalmente cuando tú lo estás friendo o lo estás tostando, pues ese fruto seco ya lo estás haciendo con aceite, ya está añadiéndole las calorías de ese aceite. Pero es que además, cuando lo compramos envasado, no sabemos la calidad de ese aceite con el que se ha frito. Pero es que tampoco sabemos la temperatura a la que se ha sometido ese aceite. El aceite a temperatura alta es realmente peligroso. Entonces, yo siempre aconsejo eso, fruto seco, lo más natural posible y si se tuesta, que se tueste sin, a lo mejor en un horno, en casa, intentando añadirle la menos cantidad de sal o azúcar posible. Entonces eso sería un poco la conclusión que quiero hacer. Variar, que hay frutos secos bastante interesantes, no solamente los 3 que yo he propuesto, hay otros como el pistacho, realmente lo considero que es bastante nutritivo también. En fin, hay mucha variedad de frutos secos que nos hacen que a nivel de sabor estén bastante buenos y que el consumo de ellos desplace otro tipo de productos que realmente no son saludables y que pueden que tengan menos calorías, pero bueno, ya hemos visto que no es todas las calorías de los alimentos, sino que la calidad de ese alimento también
también nos afecta a nivel interno. Entonces, eso sería un poco la conclusión que quiero saber de este tema, ¿vale? Pues muchas gracias, Antonio, por tus recomendaciones. Las tendremos en cuenta para aplicarlas durante este verano y nos vemos en el próximo programa de Mala Genética. Un Muchas saludo. gracias y nada, nos vemos en el siguiente programa.